Le damos a todos nuevamente una cordial bienvenida a esta reunión del día martes. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios. Vamos a leer en el libro de Efesios el capítulo 17. Perdón, capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta ahí en la lectura. Durante varios martes hemos estado estudiando el libro de Efesios. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo a un grupo de creyentes gentiles. Los gentiles, a diferencia de los judíos, no conocían a Dios. Los judíos tenían la ventaja de haber tenido la palabra de Dios y haber guardado esta palabra por cientos de años. Los judíos no tenían ningún conocimiento, estaban ajenos, eran lejanos a los conocimientos relativos a Dios y a todas las bendiciones que de Dios emanan. Por lo tanto, cuando el Señor viene y muere en la cruz y da salvación a los hombres, el evangelio de la salvación, como leímos también en esta carta, se propagó por muchas ciudades, llegando hasta los gentiles, hasta creyentes en esta ciudad, en Éfeso. Y Pablo, el apóstol Pablo, les escribe esta carta, una carta llena de enseñanzas, llena de doctrina. Los primeros capítulos vimos cómo Pablo les enseña a los efesios, y estas enseñanzas son prácticas para todos nosotros, también gentiles igual que ellos, acerca de cómo él desea que sus ojos sean alumbrados, los ojos de vuestro entendimiento, su mente aprenda y sea alumbrada, para que sepan que hay una esperanza para el creyente. No solo para el creyente gentil, sino que también para el creyente judío, que ahora convivía con el creyente gentil, y como vimos en el capítulo 2, ya se rompió una barrera que había entre judíos y gentiles, y ahora todos forman un solo cuerpo. También Pablo quiere que sean alumbrados acerca de la grandeza del poder de Dios que actuó en ellos
que fue el mismo que actuó en Cristo para resucitarle de los muertos. Un poder supereminente que permitió que Cristo, una vez que murió en la cruz, resucitara. Y ese mismo poder ha hecho que los creyentes gentiles que antes estaban muertos, ahora resuciten con Cristo y puedan estar sentados en lugares celestiales. En el capítulo 2 se muestra cómo ellos eran antes de ser salvos. Estaban muertos en sus delitos y pecados. Y es importante este resumen por lo que vamos a leer hoy día, por lo que leímos y vamos a aprender hoy día. Ellos estaban muertos siguiendo la corriente de este mundo donde gobierna Satanás. Pero ahora que ya habían sido salvos, que habían conocido y recibido la gracia de Dios, podían estar vivos, ya no estaban muertos porque habían resucitado. Los muertos espirituales son resucitados. Y no solamente resucitados, sino que, como dijimos, el capítulo 2 vuelve a destacar, estamos sentados, los efesios y nosotros, creyentes también con ellos, sentados en lugares celestiales. El capítulo 3 muestra cómo esto y estas verdades estaban ocultas, eran un misterio antes, pero ahora han sido reveladas para que los gentiles, los que estaban en Éfeso y nosotros también, sepamos todas estas verdades y conozcamos cómo es que Cristo murió y esto algo que estaba guardado desde antes en el corazón de Dios y que había sido manifestado ahora en estos postreros tiempos. Entonces, Pablo, que ya ha venido enseñando y que nos da algunos ejemplos de cómo es este grupo de creyentes, y dado el ejemplo que estos creyentes, estos nuevos salvados, forman un edificio. Da dos ejemplos que hemos visto, un edificio que se va construyendo, y cada creyente es una piedra fundada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y cada creyente que se convierte, que cree en el Señor por gracia, porque esto no es por obras, como dice el capítulo 2, va formando parte de este edificio que se va construyendo. Es un edificio que va creciendo hasta que se complete y está fundado sobre Cristo mismo y está también encerrado en Cristo. También se nos enseña en este libro que los creyentes que han sido salvados por gracia forman parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro de este cuerpo. Entonces los creyentes juntos forman y cada uno es un miembro que tiene diferentes cualidades, diferentes funciones, pero todos funcionan juntos, en armonía. Los creyentes que son el cuerpo de Cristo. También aprendíamos la última reunión que estuvimos viendo el capítulo 4, que un creyente puede alimentar a otro. Y este alimento tiene que ser bueno. Vamos a ver hoy día que tiene que ser bueno para que el otro creyente crezca. Y como creyentes podemos crecer. Porque cuando creemos recién, cuando el Señor nos salva recién, somos como niños, pero vamos creciendo y vamos madurando en Cristo y siendo alimentados de la palabra de Dios que es dada por otros creyentes. Así que después de ese resumen, quiero que veamos en el capítulo 4, y quizás sería bueno leer también el versículo 16, que no lo leímos, que dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y lo que tenemos hoy día quizás no necesita mucha explicación. Está clarísimo, no sé si lo había leído antes, pero es muy directa la enseñanza y los ejemplos son muy prácticos y fáciles de entender. Así que lo que vamos a hacer es ir viendo lo que leímos desde el versículo 17 al 32 y vamos a establecer la siguiente estructura. Los versículos centrales de este pasaje están en el versículo 22 y entre el 22 y el 24, donde hay una idea, hay un ejemplo, una figura de esta conversión del creyente, del que estaba muerto y ahora está vivo, pero resulta que también se puede ver de otra manera, como un hombre que está vestido de una ropa vieja y se bota esa ropa vieja y se viste de una ropa nueva. Ese es el pasaje, o ese es el punto central. Dice,
En cuanto 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viviendo conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Tenemos al creyente muerto antes, como un hombre vestido de ropas viejas, y a un creyente resucitado, salvado por gracia, que debe revestirse con unas ropas nuevas. Un nuevo hombre tiene que vestir a este creyente. Esto sucede el día de la conversión, donde el creyente muerto pasa a estar vivo, como se explica muy claramente en el capítulo 2. Esto, nosotros los que somos salvos por gracia, hemos sido regenerados. Un muerto recibe la vida espiritual y ahora puede moverse y caminar en este mundo espiritual, y su mente, vamos a aprender, está dispuesta para poder aprender cosas nuevas, aprender cosas que el que está muerto todavía no puede. Entonces, esos son los versículos centrales. De ahí hacia arriba, Pablo hace una introducción acerca de cómo vivían los gentiles, los que todavía están con su mente entenebrecida. Ese es el concepto que usa, el entendimiento entenebrecido. Están en la oscuridad porque están muertos, no pueden entender, y por lo tanto sus actos son acorde a eso, a una persona que no es capaz, no porque le falte conocimiento humano, sino que porque está muerto simplemente y no puede ser capaz de hacer las cosas que hace un vivo. Y en el versículo 25 al 30 vemos 5 características que refleja este hombre nuevo, vestido del nuevo hombre, que tienen que ver con la mentira, tienen que ver con la ira, con el robo, con cómo hablamos y con el Espíritu Santo. 5 puntos, 5 aspectos que pueden servirnos para evaluar cómo está nuestra vida de creyentes, porque el nuevo hombre refleja esas características. El viejo no puede, imposible que lo refleje. Y termina con algunos ejemplos desde el punto de vista negativo, cosas que tienen que eliminarse del creyente, y en el 32, cosas desde el punto de vista positiva que tienen que aparecer, frutos del Espíritu que tienen que aparecer en el creyente. Entonces vamos a comenzar con esa estructura en el 17. Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Lo que Pablo está diciendo en esta porción muy práctica de la carta no son cosas que a él se le ocurran porque él quiere que haya una doctrina paulina, por así decirlo, sino que los dice en el Señor. El Señor le ha revelado estas cosas y estas verdades que vamos a leer. Esto Pablo se los está diciendo, y no es solamente que se los cuente, sino que el creyente que leía o que escuchaba la lectura de esta carta tenía que estar atento para guardar esta palabra y para ponerla en práctica si es que habían cosas que estaban fuera de lugar en su vida de creyente. Así que nosotros debemos ser de alguna manera exhortados por la palabra, igual como lo fueron los efesios en aquella época. Esto digo y requiero en el Señor. El Señor es el que nos dice esta palabra para que nosotros estemos atentos. ¿Y qué es lo que requiere Pablo en el Señor? ¿Qué es lo que el Señor quiere para el creyente? Dice y comienza con esta comparación entre los que son gentiles y los que también son gentiles, pero son gentiles salvados. Es interesante que le está hablando a gentiles, pero les dice que no anden como los gentiles. Ese otros no está aquí, o se agrega porque para diferenciarlo, porque ellos también son gentiles, pero ellos son gentiles regenerados, son una nueva creación. En el capítulo 2, al final en el versículo 10 del 2 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, una nueva creación. El creyente gentil ya deja de ser gentil, es una nueva creación, es ciudadano del cielo, es parte del cuerpo de Cristo.
Nosotros somos chilenos, creo que todos los que estamos hoy día aquí, pero dejamos de ser chilenos, porque pasamos a ser ciudadanos del cielo, somos creyentes. Entonces ya no tenemos que comportarnos como los otros gentiles o como los gentiles, porque los creyentes no se comportan de esa manera. ¿Cómo se comportaban los gentiles? Fíjese cómo se comportaban los gentiles o cómo se comportan los gentiles. Los gentiles se comportan y andan, dice, o se comportan, o su vida está guiada, sus actos están guiados por la vanidad de su mente. La mente, los pensamientos y todo lo que el ser humano hace es controlado por su interior, por su ser, por lo que él realmente es. Nadie que es adulto, y de hecho la ley así lo establece, puede decir, no, yo hice eso en mi ignorancia. Yo no soy responsable porque no cometió algún delito o algo y dice, soy inimputable. ¿Se fija que a veces existe ese concepto? No se puede acusar a alguien porque es menor de edad, por ejemplo, o tiene, no sé, menos de 14 años, porque todavía es inocente, por así decirlo. Su mente no funciona bien. Pero los que somos adultos, no corre eso para nosotros. Entonces los gentiles, su mente, la que los controla, su ser, está controlado por una mente vacía. Esa es la idea. La vanidad de su mente. Su mente está vacía. No está funcionando correctamente porque está vacía y debe llenarse. Esa mente vacía, esa mente vana, ese entendimiento entenebrecido, esa es la idea, una mente oscura, sin luz. La luz es una figura de Cristo que ilumina al ser humano cuando es salvo y la luz ingresa para que pueda ver cosas que antes no veía. Cuando predicamos el Evangelio, por ejemplo, se toma mucho la figura de un ciego que no puede ver, pero que cuando es salvo ahora ve. Es lo mismo, ese ver es un ver de la mente. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio en el capítulo 1? Para que los ojos de vuestro entendimiento, esa mente, la que nosotros tenemos o teníamos oscurecida, que estaba vacía, sin ninguna capacidad de entender ninguna verdad bíblica, ahora ha sido alumbrada. Tiene que aparecer una luz en el creyente y esa luz aparece a través del Espíritu Santo que alumbra y que vamos a ver que es el sello que nos caracteriza como creyentes. Los gentiles que están muertos no tienen esta luz, no tienen su entendimiento iluminado, lo tienen vacío, entenebrecido. No pueden entender. Y el no poder entender las cosas bíblicas, el no poder entender y conocer a Cristo, impide que crezca. ¿Se acuerda el que el creyente tenía que ir creciendo? El que está muerto no puede crecer, porque no puede ingresar ese conocimiento. Vamos a ver que también se hace la referencia al conocimiento, a aprender. El entendimiento entonces del gentil, del que está muerto, está en completa oscuridad. El tener el entendimiento entenebrecido, por lo tanto, dice el versículo 18, hace que estos gentiles que están muertos estén ajenos a la vida de Dios. No tienen vida. Están siguiendo la corriente de este mundo. Por eso se comportan como se comportan, porque no tienen la capacidad de comportarse de otra manera. Su entendimiento no ha sido iluminado. Están muertos, muertos en delitos y pecados. Y debemos decir que esta iluminación el hombre no la puede, uno no puede alumbrarse a sí mismo. Por mucho que el hombre se esfuerce por aprender teología o por buscar la verdad, el hombre no puede obtenerla por sí mismo. Esta iluminación viene del cielo, viene dada por Dios, por medio del Espíritu Santo que por gracia nos salva. No es por obras nuestras. Así que el que es creyente, todos los que somos creyentes aquí, debemos dar gracias, porque esto no es porque nosotros lo hayamos buscado. Si nosotros lo hubiésemos buscado, nunca hubiésemos logrado iluminar nuestra mente. Nunca hubiésemos podido revivir, porque la vida viene del cielo, viene de Dios. Esta vida que Dios da
no la tienen. Dice el 18, los gentiles están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Por más que se le hable a alguien que está con el entendimiento entenebrecido, con la mente oscurecida, no va a escuchar, no va a entender. Tiene que obrar Dios mismo para abrir su entendimiento, para darle vida. El versículo 18 además da otra imagen. Tenemos la mente oscurecida, tenemos la vida, pero también aquí habla del corazón. Porque estas verdades, el corazón no siempre está tan duro. Y este es un peligro para el que escucha muchas veces. El que no es creyente, que sigue con su mente oscurecida, que está conectada con el corazón, con su ser mismo, con lo que él es. Cuando escucha muchas veces estas verdades, su corazón se va endureciendo. Y Dios mismo endurece el corazón. El corazón de estos está duro. Dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo podemos entender como una mente oscura, lo podemos entender como un muerto, lo podemos entender como alguien con el corazón duro, alguien porfiado, que no es capaz de hacer caso a las cosas. Y uno dice, pero ¿cómo no hace caso si es tan evidente? Bueno, porque tiene el corazón duro. Y por más que quiera, una vez que el corazón está duro, solo Dios puede reblandecer y darnos un corazón nuevo. Todos nuestros corazones estaban duros antes, pero han sido renovados. Hemos recibido un nuevo corazón. El 19 muestra que esto también puede pasar por un proceso. El que tiene el entendimiento entenebrecido y el corazón duro pierden toda sensibilidad. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Adán? Dios lo creó y lo puso en un huerto. Él estaba con todos los beneficios que Dios le pudo dar. Tenía trabajo, tenía una casa, no se enfermaba, estaba feliz. Le dio una mujer, estaban felices hasta que pecaron. Y con la caída, progresivamente, él, sus hijos y los hijos de sus hijos fueron desarrollando este, este pecado que fue dando sus frutos. Y entonces perdieron toda sensibilidad. Ya no eran de acuerdo a cómo Dios los creó. Dios no los creó para que hicieran esas cosas. Pero una vez que el pecado entró en ellos, perdieron toda sensibilidad de cómo Dios había diseñado al hombre. Y así estábamos nosotros, insensibles, antes de que el Señor nos hubiese salvado por gracia. Escuchábamos algo, nos entraba por un oído, nos salía por el otro, y seguíamos viviendo nuestra vida tal como antes. Así están los gentiles, insensibles. Y esa insensibilidad va creciendo. Y dice aquí que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, progresivamente van haciendo cosas cada vez peores, más alejadas del diseño divino para la criatura que es el hombre. Cristo vino a renovar esa criatura. Por eso se dice que nacemos de nuevo, porque somos creados como nuevas criaturas. Ya no somos como los gentiles. Y la exhortación aquí es que nos demos cuenta de esto, que reconozcamos lo que somos y que nos vistamos con ese uniforme. Esa es la idea en resumen. Aquí se expresa cómo estaban los gentiles. Mente oscurecida, muertos en sus delitos y pecados, el corazón duro y progresivamente entregados al pecado, que es su naturaleza. Pero nosotros no estamos en esa condición. El creyente tiene una nueva vida, tiene una nueva condición. Y en los versículos que vienen vamos a ver que el creyente, dice Pablo, más vosotros. Ustedes, a diferencia de ellos, no tienen la mente oscurecida. Ustedes han sido iluminados. Ustedes, a diferencia de ellos, no están muertos. Ustedes están vivos. Han sido resucitados. Ustedes, a diferencia de ellos, no tienen el corazón duro. Ustedes tienen un nuevo corazón. Y todo eso
se resume en que hemos aprendido a Cristo. Cristo nos enseña. Cristo nos salva y no solamente nos salva, sino que nos enseña. Acuérdense lo que veíamos el martes anterior, que el creyente va creciendo, pero con un molde. Es como que va creciendo dentro o quiere caber dentro de un molde, como un que no se sale del molde. Forma, y cuando crece se forma en esa forma, madura el creyente hasta tener la forma de Cristo. Esa es la idea. Conformados como Cristo es. Eso es aprender a Cristo. Nosotros tenemos un ejemplo en quien tenemos que ser conformados. El creyente va conformándose a cómo es Cristo. No de cualquier forma, no como a mí se me ocurre, sino como Cristo es. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos aprendiendo a Cristo? Le dice, ustedes no han aprendido así a Cristo como los gentiles, a hacer esas cosas, a vivir de esa manera, a estar en esa condición que estaban antes. Ustedes han sido enseñados por Cristo. Dice el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo estamos siendo enseñados por Cristo? A través de otros hermanos. El ser enseñado es ser alimentado. Y el otro hermano que está cerca tuyo, que forma parte del cuerpo, te alimenta. Y tiene que alimentarte bien, no te puede alimentar mal, tiene que alimentarte con un fruto bueno, que no esté podrido. Y Cristo va siendo enseñado y vamos siendo alimentados y con ese alimento podemos ir creciendo y conformándonos a este hombre maduro que es Cristo. Ustedes no han aprendido de una mala manera a Cristo, ustedes lo han aprendido bien. Ustedes han oído. Un muerto no puede oír. El creyente sí ha oído su palabra y ha sido regenerado por el Espíritu y ahora es una nueva criatura. Habéis oído y habéis sido por él enseñados. Esto es verdadero. Son cosas ciertas. La vanidad de la mente, ese vacío, son la mentira. Se hace una comparación entre lo que es verdadero y lo que es falso. Vivir en la corriente de este mundo, a pesar de que todos viven de esa manera, es la mentira del diablo. El diablo es el experto en la mentira. El diablo no quiere que vivamos los creyentes unidos. El diablo quiere que vivamos separados. Quiere que vivamos pensando en nosotros. No que le enseñemos al otro. El diablo quiere que aprendamos nosotros solos, que nos alimentemos a nosotros mismos. No que lo que recibimos, el alimento que recibimos de Dios, se lo demos a otro para que también aprenda, sino que engordemos nosotros mismos y nos inflemos, vacíos. El padre de mentira es el diablo y cualquier actitud que cometemos en esa dirección solo refleja a este príncipe de la potestad del aire que gobierna a los que están muertos y que por eso viven con su mente vacía, con su entendimiento entenebrecido. Necesitan llenarse de cosas que lo hagan sentirse bien. El creyente no necesita estarse llenando continuamente de cosas porque tiene a Cristo, tiene la palabra de Cristo en su mente, que lo va guiando, que lo va haciendo madurar, que lo va haciendo crecer, para que puedan aplicarse estas 5 cosas que vamos a ver a continuación. Para que el fruto de este conocimiento se salga de uno y pueda reflejarse en los demás, en cosas muy prácticas, como vamos a ver. La verdad. Jesús es la verdad. Debemos estar atentos a estar en la verdad, de acuerdo a la verdad que está en el Señor Jesucristo. Y en el 22, nuevamente hace referencia a esa manera de vivir anterior, la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, y el llamado es a dejar esa manera de vivir pasada. Porque todos estos gentiles estos gentiles salvados, tienen que estar conscientes, igual que nosotros, que antes vivían como los otros gentiles. Esa era su vida normal.
pero resulta que ahora ya son salvos, así que su vida normal ya no puede ser la misma. No pueden vivir igual como vivían antes. Esa vida pasada tiene que dejarse, y esa vida pasada resulta que es atractiva, porque llena en el momento, es vacía a la larga, y por eso necesitamos continuamente estar alimentándonos de esa vida, si es que queremos estar bien, pero es vacía. Y el pecado que aún está en el creyente nos hace recaer y volver a esa vida pasada. Y el llamado es a despojarnos de ese viejo hombre, de esas ropas viejas que son el viejo hombre que nos caracterizaban y nos identificaban, de ese uniforme de gentil, esas actitudes, esas acciones que vamos a ver más adelante, que nos caracterizaban, deben desaparecer. ¿Podemos hacerlas desaparecer por nuestra propia voluntad y por nuestro esfuerzo? No. El que obra es Cristo mismo, pero tenemos que darle el espacio para que obre. Vamos a ver al final que no tenemos que hacer que el Espíritu Santo se ponga triste. Tenemos que darle el espacio para que actúe, para que esté cómodo en nuestro nuevo hombre. Que no esté triste porque lo estamos llenando de las cosas del viejo. Debemos ponernos este nuevo uniforme. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Las cosas que nos parecen buenas y cosas que no necesariamente son pecado, pero que nos parecen incluso buenas, podrían estar estorbando. Podrían estar estorbando para que yo pueda alimentar a mi hermano. Podrían estar estorbando para poder ser un ejemplo de un hermano recién convertido. ¿Y qué decir de los pecados y de las acciones que podríamos hacer cuando caemos? Pero el Espíritu puede obrar. Esa nueva naturaleza que tiene el creyente, esa luz que alumbra nuestra mente, es la que debe actuar en nuestro ser. Dice que este viejo hombre está viciado conforme a deseos engañosos, deseos vacíos, que no nos llenan, no nos van a llenar nunca. Y el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, en el entendimiento de vuestra mente. Esa mente, la mente que tienes tú como creyente, tiene la capacidad de poder ser iluminada, de poder ser enseñada. La del gentil no, está imposibilitado. El creyente sí. Esa mente que tenemos debemos dejar que vaya creciendo, que vaya iluminando y que vaya obrando y actuando en nuestro ser. Y eso lo figura como vestidos del nuevo hombre, que no ha sido vestido con un vestido humano que nosotros nos podamos comprar. Es un vestido divino, está hecho a la medida de nosotros, para que podamos ponernos este nuevo vestido. Dice que es creado según Dios. Este nuevo vestido no es del hombre, es un vestido de Dios que nos ha fabricado. Hemos sido nuevas criaturas, hemos sido creados por Dios. Y se acuerda cómo dice, creados por Dios para buenas obras. Las obras que podemos hacer, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Este nuevo vestido está preparado. Pongámonos el nuevo hombre que ha sido creado por Dios en justicia, santidad y verdad, que solamente son atributos divinos, no es algo nuestro. Por más que un gentil que está con su entendimiento entenebrecido se quiera vestir de justicia, se quiera vestir de santidad o de verdad, no va a poder. Le va a durar un tiempo, pero va a volver a su condición en la que está, de muerto, de un corazón duro. Los esfuerzos que podamos hacer no nos sirven. El Señor es el que obra. ¿Y cómo obra? Veamos 5 puntos, desde el 25 hasta el 30. De esta manera actúa.
el que es y que ha sido resucitado por Dios. Dice, por lo cual, y ese por lo cual se conecta con el más vosotros, el 20, más vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Y ahí explica lo del viejo hombre y lo del nuevo hombre, por lo cual, como ustedes no han sido enseñados de esta manera, como los gentiles, entonces tienen que comportarse de esta otra manera. Por lo cual, desechando la mentira. Primera característica del diablo, la mentira, que es mentiroso, que es engañoso. No decir la verdad también es parte de esta mentira. El creyente no actúa así. El nuevo hombre no actúa con este principio de mentira. El nuevo hombre habla la verdad. Fíjense que todas estas características se aplican hacia el otro. Habla la verdad y dice con su prójimo. No se concibe que un creyente le mienta a otro creyente o le diga alguna media verdad. El creyente habla con verdad. Son cosas muy prácticas. Tenemos que sacarnos esa ropa de mentira y ponernos una ropa de verdad, que es la que nos ha dado Dios. El creyente habla con verdad. Y no solo no le miente al creyente, al otro creyente, sino que tampoco anda con engaños y mentiras en el mundo, a los que no son creyentes. Por eso una característica del creyente es que es una persona íntegra, que es de palabra. Se destacan los creyentes en sus trabajos porque cumplen con su palabra, con lo que prometen. Dicen algo y lo hacen. Esa es una característica evidente en los creyentes. Muchos inconversos lo reconocen, porque habla con verdad. No hay o no debería haber mentira en nuestras palabras. Hablemos con verdad, dice. No hablen con mentira. ¿Y cuál es la razón? Somos miembros los unos de los otros. ¿Se imagina que un miembro de su cuerpo ande engañando a otro miembro? Que un miembro le diga al otro, no, yo no voy a, o le dice que sí va a hacer lo que va a hacer y después no lo hace. ¿Cómo funcionaría el cuerpo así? Que una parte del cuerpo no quiera cumplir su función para la que fue creada, sino que diga las palabras nomás que las va a hacer y después no las hace. Se muere ese cuerpo. O se enferma, por lo menos. ¿Por qué debemos hablar verdad? ¿Por qué debemos desechar la mentira con nuestro prójimo? Porque somos miembros los unos de los otros. El hablar verdad también tiene que ver con la enseñanza, con este fruto que tenemos que darle, que sea un fruto sano, no podrido. La mentira es una figura de un fruto podrido. Uno tiene alimento para darle al otro, pero le entrega un alimento vencido, un alimento que no le va a servir, que le va a hacer mal al otro miembro del cuerpo. Lo va a enfermar, lo va a hacer caer. Esas cosas pasan cuando hablamos con mentira, cuando no desechamos la verdad, cuando no desechamos la mentira, perdón. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Este es un versículo famoso. Airaos, pero no pequéis. El creyente se puede enojar. Esa es la enseñanza, ¿cierto? O lo que hemos escuchado. El creyente se puede enojar, pero mientras no sea pecado, nos podemos enojar. La ira, y dice, y continúa, hay que leer el 26 y el 27 juntos. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Uno no se enoja, aunque a veces se puede enojar con uno mismo, pero la mayor parte del tiempo se enoja con los otros. Uno se enoja porque el hermano no barrió donde tenía que barrer. ¿Cómo no vio que tenía que barrer donde tenía que barrer? O cómo no me dejó un puesto para sentarme en el almuerzo. Mire, me quedé sin puesto. Se enoja, vive enojado. Ese enojo, ese es un engaño del diablo. El diablo estaba enojado y por eso quería y aspiraba a sentarse en el trono de Dios. Imagínense cómo era de todas las cosas que había recibido, pero aún así estaba enojado. Esa es la ira. Si nos vamos a enojar, enojémonos por el pecado. Enojémonos
por las cosas que no están de acuerdo a Dios. Pero no nos enojemos por otras cosas que son naturales de nuestra convivencia. Si algo nos enojó, porque es natural muchas veces enojarse, que ese enojo no pase para el otro día. Esa es la enseñanza. Porque al dejarlo para el otro día, nos corremos un riesgo muy grande de que caigamos en pecado y de que ese enojo cree raíces, se arraigue en el corazón y permanezca y que después ni siquiera salude a mi hermano porque estoy enojado, porque me miro feo, alguna cosa que pudo haber pasado. Si nos molestó algo, tenemos enseñanza clara de cómo debe actuar el creyente. El Señor le dijo, si tu hermano peca contra ti, anda donde él y se arreglan las cosas. Si no se pueden arreglar, se buscan testigos. Si no se pueden arreglar, se buscan los ancianos. Y así, hay forma de solucionar las cosas, los conflictos, que son naturales por nuestro pecado. Pero esa ira, ese enojo, no debe crear raíces, que no pase para el otro día, con ningún creyente, y tampoco con los inconversos. Esa debe ser la forma de vivir del creyente, que si hay cosas que nos pueden dar ira, que sean nuestro propio pecado, que nos abruma muchas veces. Enojémonos con eso, para que podamos corregirlo. Airaos, pero no pequéis. Eso afecta también al cuerpo de Cristo. Versículo 28, el robo. Aquí da un ejemplo de un creyente que antes robaba, era ladrón. El que hurtaba, dice. Seguramente algunos de los gentiles de Éfeso, y Pablo, no sé si habrá sabido de algún caso en particular, pero habrá habido más de uno, y en la historia de los creyentes seguramente ha habido alguno que ha sido ladrón. Y uno critica muchas veces a los políticos porque dice que roban, o a los empresarios porque roban, y todos roban y nos damos cuenta que nosotros también somos ladrones. Si el ser ladrón está en nuestra naturaleza del viejo hombre, es parte, es una característica de esa ropa vieja que hay que sacarse. La mentira, el enojo, el robar son características, como que tuviéramos una estampilla pegada en esa ropa vieja. Soy ladrón, soy enojón, soy mentiroso. Ando con esa ropa mostrándola al mundo. Nuestras acciones le hacen ver a los demás cómo somos. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más. El creyente no roba, o no debería robar. Si le dan vuelto de más, lo devuelve. Si se encuentra algo botado que no es de él, busca a la persona o hace lo posible por entregarla. Si, si el cliente se equivocó y le está cobrando o algún servicio le están cobrando de menos, le dice, oye, pero si tú me hiciste más trabajo, cóbrame lo que corresponde. Te lo tengo que pagar. El que hurtaba, no hurte más. Y fíjese para qué. Es para el otro. De nuevo, para el otro. El que hurtaba, no hurte más. Si no trabaje, por supuesto, porque el que hurtaba seguramente no trabajaba, ese era su trabajo, robar, sino que ahora trabaje con sus manos. Use sus manos para lo que es bueno, no para lo que es malo. Hurtar no solamente es malo en sí por el hecho de robar, sino que daña a otros. Y el cambio es completo. Ya no hay que dañar al otro al robarle, sino que tengo que ocupar mis manos para darle. Dice, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y aquí está la parte generosa. Quizá yo no robo, pero soy tacaño. No tengo ningún atisbo de generosidad, de soltar lo que es mío, que me he ganado con el sudor de mi frente. Es la misma naturaleza vieja. Nada es nuestro. Todas las cosas que hemos ganado es porque Dios nos ha permitido tener la salud suficiente para ganar esos recursos.
Así que el que gane algo, compártalo. Eso es lo que está diciendo. No se lo guarde, compártalo con el que padece necesidad. Cuarto punto, ¿cómo hablamos? No solamente no debemos decir mentiras, esa es una característica de nuestra naturaleza, pero aquí se enfoca exclusivamente y se concentra en nuestro hablar, en cómo hablamos. Ninguna palabra corrompida. Acuérdense que para enseñarle a otro tenemos que usar la palabra. Este fruto no tiene que estar podrido. Las palabras que usamos tienen que estar sanitas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Lo que usted enseñe tiene que ser sanito. No tiene que engañar con palabras corrompidas a su hermano, sino que las palabras que salgan de nuestra boca sean para la necesaria edificación. ¿Se fija que la relación es para que el otro, para que pase algo con el otro? Y en este caso, el otro tiene que crecer. Es necesario que el cuerpo crezca. Y para que el cuerpo crezca, las palabras de unos miembros del cuerpo con otros miembros del cuerpo tienen que ser sanas. Para que esas palabras sanas sirvan de alimento, para que el cuerpo crezca. Si estamos hablando puras palabras podridas, ese alimento podrido no sirve para crecer, no sirve de alimento. Todo lo contrario, enferma. Entonces las palabras que hablamos tienen que ser sanas, tienen que ser buenas, tienen que ser de edificación para con el otro, para que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo hablamos? ¿De qué hablamos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿De qué estamos hablando? Cuando nos juntamos los creyentes, cuando nos juntamos con los inconversos, con los gentiles, con los otros. ¿Cómo hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Hablamos cualquier cosa? ¿Esos son nuestros temas de conversación? ¿O hablamos palabras que dan gracia, que sirven para crecer, para que el otro hermano vaya siendo edificado? Y finalmente, el 5.5, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo es un sello, una característica del creyente. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, ustedes tienen una esperanza, eso le dice Pablo, ustedes tienen una esperanza de que el que los resucitó con ese poder supereminente va a venir de nuevo y los va a llevar para que estén sentados en lugares celestiales. Y la garantía o el sello de que esto que le estoy diciendo es verdadero es el Espíritu Santo que ustedes tienen. Ese es su sello, esa es su garantía. La garantía que nos dio Dios para que nosotros sepamos que somos creyentes. ¿Cómo sabemos que somos creyentes? Porque tenemos el Espíritu Santo, es nuestro sello. Pero resulta que ese Espíritu Santo es sensible y se puede entristecer. Y nosotros lo ponemos triste. ¿Cómo lo ponemos triste? Cuando vivimos de esa manera, como no estamos diseñados con la nueva criatura, no está diseñada para vivir así. Así actúa el que está caído. Cuando nosotros actuamos de esa manera, ponemos triste al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Viene un día. Y en ese día lo que va a pasar, que está explicado en el capítulo 5, dice, versículo 26, 5:26. Para santificarla, está hablando de otra figura de la iglesia que es la esposa. La esposa, la iglesia tiene varias figuras, el edificio, el cuerpo, y aquí está hablando de la iglesia como una esposa. Y Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Viene un día en que la iglesia va a estar gloriosa. Ese es el día de la redención, un día en que la iglesia va a tener un nuevo vestido, fíjese, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. Nosotros todavía tenemos las arrugas de ese viejo vestido que está viejo, por eso está arrugado, está roto.
Pero un día vamos a ser vestidos de un vestido sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Viene el día de nuestra redención. Y el sello que tenemos para ese día es el Espíritu Santo. Así que no lo borremos, el sello. Esa es la idea. Una carta tiene su validez por el timbre. No le borremos el timbre para que parezca una carta falsa. Ese certificado que dice que yo soy ingeniero, por ejemplo, si le saco los timbres y toda la cosa, alguien podría decir, oh, ese está falsificado. No sirve de nada. Con el sello sí sirve. El Espíritu Santo es el que nos da ese sello. Si lo borramos es como si no sirviera para nada. Es como si estuviéramos con nuestra ropa vieja, con nuestra forma antigua. No pongamos triste al Espíritu Santo. Entonces, sin mentiras, sin enojo, sin robo, sin palabras corrompidas, con palabras buenas y sin entristecer al Espíritu Santo. Así es como debimos haber aprendido a Cristo. Esa es la forma en que nuestra mente se debiera haber iluminado. Eso lo está diciendo Pablo a los Efesios. Ustedes deberían haber sido iluminados de esta manera. Así tienen que, o así es su comportamiento. Y ustedes son capaces de hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo. Esa es su garantía. Ese es su certificado de que lo pueden hacer así. No, no lo borren. No lo echen a la basura, ese certificado. No lo guarden en la biblioteca ahí escondido. El que tiene un certificado lo pone en el lugar más bonito para que todos lo vean. Así tiene que verse el Espíritu Santo, brillante. Que todos lo vean, que se note que tenemos al Espíritu Santo. Y rápidamente para terminar, el 31 de manera negativa, ¿qué cosas tienen que quitarse? Es como un resumen de todo lo que estaba atrás. El enojo, quítense de vosotros toda amargura. Un creyente amargado, ¿se imagina? Que se vaya la amargura de nosotros. El enojo, la ira, la gritería es interesante. La ira tiene que ver con el enojo y con lo que ya dijimos, pero la gritería. ¿Le ha pasado que ha estado discutiendo con alguien? O ha visto, quizás no ha llegado a ese nivel, pero ha visto que dos están discutiendo y empiezan a elevar la voz para que lo escuche, porque el otro no le está haciendo caso, entonces empieza a elevar la voz y el otro la eleva más, y antes de llegar a los golpes, todavía cuando están en la discusión, llegan a estar gritándose. Muchas veces se ven imágenes de los políticos que están discutiendo en ciertos eventos y empiezan a gritarse de una manera como que estuvieran fuera de sí, descontrolados absolutamente. Que eso desaparezca de nosotros, la maledicencia y toda malicia. Todas esas cosas tienen que quitarse de vosotros. En cambio, debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos. Son características divinas. Perdonadores. ¿Y por qué? Porque Cristo nos perdonó. ¿Cómo no vamos a hacer así si Cristo nos perdonó? ¿Y qué perdón más grande el que nos dio Cristo? Nos iluminó, nos resucitó, nos dio un corazón de carne. Que estas palabras que dejó Pablo escritas por el Espíritu nos ayuden para que nos demos cuenta cómo somos, porque así somos. Hemos sido, si somos creyentes, así somos. Y si no estamos demostrando que somos así, es porque algo pasa. O estamos entristeciendo al Espíritu, o simplemente no somos creyentes. También puede ser. Es una llamada de atención a cada uno, para que nos examinemos también. Porque estamos diseñados para poder ser así en esta nueva criatura. Tenemos buenas obras que Dios preparó de antemano y que deberíamos ir cumpliendo. Y es cierto que el pecado nos abruma y es difícil de sobrellevar muchas veces, pero tenemos las herramientas de Cristo mismo y su enseñanza y el apoyo de los hermanos que pueden ir enseñándonos con frutos sanitos de alimento para que todos podamos ir creciendo.
En el capítulo 5 que viene, en algún martes próximo, vamos a ver y vamos a hablar acerca de, entra en el tema de la luz y también del amor. Hay una iluminación en el creyente y hay amor. Ahí también se habla acerca de los cantos. No solamente hay que hablarle al hermano, hay que cantarle. Así que lea el capítulo 5 para que aprenda a cantarle a su hermano con palabras armoniosas que le hagan bien para que pueda ir creciendo también. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra que tú nos has dejado porque tenemos enseñanza clara, con ejemplos sencillos de entender, pero muchas veces en nuestro viejo hombre difíciles de poner en práctica. Te rogamos por lo tanto tu ayuda para que podamos ser edificados, para que podamos crecer y para que podamos alimentar también a otros, para que nos podamos comportar como tú nos has diseñado en esta nueva vida que nos has dado. Te damos gracias por estos momentos que hemos podido pasar a la luz de tu palabra y te rogamos por tu bendición. Quedamos en tus manos y a tus cuidados y lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.